Hola Ángel. Amnistía Internacional, al acusar a Rusia de atacar a civiles, se basa en testimonios de personas que ha obtenido por teléfono e internet. En cambio, Rusia presenta a diario todo tipo de datos sobre esta operación. ¿Qué fuente tiene más credibilidad? Bueno, efectivamente, el rol que ha cumplido Amnistía Internacional en algunos conflictos en la región, principalmente en Siria y en Libia, ha sido sumamente triste, sumamente penoso. Recordemos, como para tener una fuente desde donde empezar a discutir esta cuestión, el rol que ha cumplido en Libia. Los informes de Amnistía Internacional sobre Libia fueron utilizados por la propia OTAN para justificar sus acciones contra el gobierno de Gaddafi en su momento, para llevar al país a la verdadera desestructuración que es la que estamos viviendo en el día de la fecha, a pesar de que los propios observadores en el terreno sostenían que las informaciones no eran correctas y con el paso del tiempo se comprobó que efectivamente en el caso libio no eran ciertas. En el caso sirio tenemos todavía situaciones más complejas porque han venido siendo denunciadas desde el propio 2011. Recordemos nosotros casos emblemáticos como por ejemplo el caso de Zeynep al-Husni, una joven a la que se presentó desde organismos de defensa supuestamente de derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, donde se presentaba el caso de una joven torturada, descuartizada por el gobierno sirio, cuando días después aparece Zeynep al-Husni diciendo que efectivamente todo eso era mentira. Ninguna de estas organizaciones desmintieron la información, se hicieron cargo del error informativo, sino que por el contrario aumentaron la presión informativa contra el gobierno sirio, llevando a cabo verdaderas acciones, incluso de hostigamientos contra la primera dama siria, cosa que no llevaron a cabo contra ninguna otra esposa de presidente de Occidente, a pesar de que Occidente está íntimamente ligado en el caos que hoy vive el pueblo sirio. Creo que es interesante recuperar, por ejemplo, las denuncias que propios miembros de Amnistía Internacional, como Franklin Lim, hizo en su momento también en el 2011, cuando se estaba utilizando como fuente, y esto es interesante porque está relacionado con su pregunta, se utilizaba como fuente a Al Jazeera, cuando todos sabemos que Al Jazeera responde políticamente a los intereses de Qatar y Qatar tiene intereses en el conflicto sirio. Por lo tanto, hay que ser sumamente cauto y recordar los tristes antecedentes que han tenido los informes de Amnistía Internacional en estos dos conflictos específicos y recordar también las vinculaciones que unen a ciertos personajes de Amnistía Internacional con la administración norteamericana, por ejemplo. Es interesante que la directora de Amnistía Internacional en Estados Unidos es asesora de Hillary Clinton, por ejemplo. Ángel, hablando de evidencias, de pruebas y quién aporta esas pruebas, podríamos decir que Amnistía Internacional está sobre el terreno también, pero sobre el terreno encontramos al Observatorio Sirio de Derechos Humanos con sede en Londres, con cuyos informes ya se pusieron también en duda. Lo del Observatorio Sirio de Derechos Humanos es realmente obsceno, porque es una fuente a la que se cita permanentemente desde los medios occidentales y es simplemente una oficina que funciona efectivamente en Londres, donde jamás se manifiesta el origen de la fuente, y esto es terrible porque nos permite construir el discurso desde donde nosotros tengamos efectivamente interés, al no citar la fuente, al no decir quiénes son efectivamente nuestros interlocutores en el terreno para generar la información, podemos construir cualquier tipo de discurso sobre la realidad siria e informar a la población de la mitad del mundo a partir de estas supuestas fuentes. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos es un espacio absolutamente oscuro donde se genera información que consume permanentemente las cuatro grandes agencias que generan el 80% de información internacional que se consume en Occidente. Esto es realmente peligroso a la hora de tratar de entender un conflicto que tiene múltiples aristas y que lo estamos viendo solo a partir de ciertos intereses perfectamente delimitados. En ese sentido, el Ministerio de Defensa de Rusia también ha dicho que los objetivos de la coalición liderada por Estados Unidos en Siria no siempre coinciden con el propósito que suelen hablar. Es decir, la lucha contra el terrorismo, entonces, ¿cuál es la meta, el objetivo de esta operación? Es interesante porque desde un primer momento el gobierno sirio, cuando esta coalición occidental se forma supuestamente para atacar a Daesh, denunció que lo que se estaba atacando era la propia infraestructura del gobierno sirio. Se estaba debilitando el gobierno sirio y no a Daesh. Recordemos, nosotros tenemos que hacer memoria sobre ciertas declaraciones pomposas de la propia administración norteamericana décadas atrás. En 1991, los propios generales como Yoarkov decían, hablando de Oriente Medio, que estaban en condiciones de identificar perfectamente con sus radares el movimiento de cualquier tropa en la región. Es decir, en los tiempos que corren, 2015, no podemos imaginar que una fuerza como Daesh se haya podido constituir en la región sin que
ciertos actores internacionales de peso, como Estados Unidos, no hayan podido ver efectivamente a partir de sus servicios de inteligencia y de sus radares la formación militar que se estaba construyendo. Es decir, tenemos que poner seriamente en duda la voluntad occidental de atacar a Daesh desde sus fuentes, de atacar a Daesh desde sus lugares de suministros y desde fundamentalmente de sus espacios de formación ideológica. Hemos visto con el paso del tiempo que no parece haber ese interés, sino que el interés es efectivamente el de tirar abajo a un gobierno legítimamente constituido como es el gobierno sirio.